Vamos a presentar a nuestro panel. Contamos con la grata presencia de Federico Fischer. Él es abogado, agente de la propiedad industrial en la Dirección Nacional de Marcas y Patentes. También es integrante del equipo de Fischer Abogados y actúa en las áreas de propiedad intelectual e industrial. También tiene experiencia en lo que refiere al derecho del entretenimiento y el audiovisual, privacidad y tecnología y derecho administrativo regulatorio. Federico es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Federico, gracias por estos minutos aquí en la Legal Tech Summit. Muchas gracias, Bruno, por la presentación. También contamos con la presencia de Juan José Otálvarez. Él es abogado y socio del estudio CLO Cornu Labat Otálvarez. Lleva a cabo principalmente lo que es el asesoramiento a las empresas relacionadas a las fintechs, las startups. También tiene que ver con asistencia a lo que son inversores extranjeros y brinda a su vez servicios legales en relación con M&A y el gobierno corporativo y planificación fiscal a diferentes clientes privados. Gracias también, Juan José, por participar en este panel aquí en la Legal Tech Summit. Y también vamos a contar con la presencia de Ignacio Varese. Él es ingeniero informático, cuenta con un PhD en gerencia de proyectos y una maestría en administración de empresas. Tiene experiencia como gerente de proyectos, programas y portafolios para organismos públicos y privados del Uruguay. Y además, Ignacio es el cofundador y CEO precisamente de Blockbeer Blockchain for Business y cofundador de la conferencia Uruguay Blockchain Summit UI. Muchas gracias también, Ignacio, por estos minutos. Ya te damos al paso, Ignacio, así que te pido que tomes el micrófono. Previo a hablar de todo este mundo virtual, te voy a preguntar para que la gente entienda, a quienes nos están viendo y muchos no tienen idea, ¿cómo podemos definir el NFT? Bueno, yo voy a hacer una introducción del tema de NFT y blockchain, porque vamos a hablar un poco de esta tecnología. Así que a mí me gustaría, no sé si tenemos la presentación para empezar a charlar. Ya tenemos, ok, perfecto, ya tenemos activa la presentación. Nosotros, bueno, lo que quiero presentarles es una introducción de qué estamos hablando cuando hablamos de NFT, ¿no? Cuando hablamos de NFT, ¿qué es todo este mundo? Porque se habla mucho de NFT, de blockchain en realidad, y mucha gente, la verdad que no tiene a veces los conceptos, digamos, bien claros, para entender de dónde viene esto, para empezar a conceptualizar y por qué, si tiene valor, no tiene valor. Todo este mundo de NFT que realmente ha crecido enormemente, ahora estamos un poco en la baja, digamos, pero sigue creciendo en otros aspectos. Así que bueno, vamos a hablar un poco, introducción a blockchain, introducción a los NFT. Y bueno, vamos a presentar que básicamente todo este mundo, estamos hablando de blockchain, de NFT, y todo este mundo nace a partir de las criptomonedas, a partir de Bitcoin. Todo nace a partir de Bitcoin como la primera criptomoneda, que nace en el año 2009, el 3 de enero del 2009, y a partir de ahí nace todo el mundo Bitcoin, criptomonedas y mundo blockchain, ¿no? Ahí es el puntapié inicial. Es el puntapié inicial de todo este mundo, ¿no? Bitcoin, como la primera criptomoneda, es una moneda digital totalmente descentralizada, abierta, no censurable. Por primera vez en la historia uno puede transferir valor por internet sin intermediarios. O sea que realmente ha sido una disrupción, totalmente lo que ha sido desde el año 2009 hasta la fecha Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? Cuando hablamos de Bitcoin es ¿no? Es un sistema de dinero digital basado en criptografía totalmente descentralizado, ¿no? Y los usuarios pueden transferirse estos Bitcoin a través de Internet. Y lo relevante acá es que no requiere gobiernos, no requiere entidades centrales, ¿no? Esto es totalmente descentralizado y este es el mundo que estamos hoy transitando y por eso esta disrupción tan grande. Y yo puedo transferir criptomonedas y Bitcoin así como transfiero, digamos, a partir de una billetera digital, como estamos acostumbrados normalmente con entidades financieras, donde uno puede transferir dinero. Bueno, lo mismo, solo que funciona de la misma manera, solo que atrás tenemos todo el mundo, digamos, de blockchain y Bitcoin, de las tecnologías que están por detrás donde se hace la transferencia, ¿no? Entonces, primero hablábamos de criptomonedas, pero a partir del año 2013-2014 empezamos a hablar de blockchain. Blockchain, que es toda esta parte, o sea, criptomonedas nosotros veíamos como la punta del iceberg. Y blockchain y este conjunto de tecnologías que hacen que soporte todos los temas de las criptomonedas, era la parte de abajo del iceberg. O sea, estamos hablando de que estamos encontrando un mundo enorme donde podemos desarrollar un montón de aplicaciones y soluciones a partir de esta tecnología, que nace a partir de Bitcoin. Bitcoin se empiezan a crear otras criptomonedas y luego empezamos a hablar de blockchain como tecnología para desarrollar otros modelos de negocio.
Entonces vamos a hablar de blockchain. Blockchain, bueno, es este conjunto de tecnologías que justamente hace que soporte todo este mundo de criptomonedas y este mundo de aplicaciones descentralizadas, ¿no? Básicamente blockchain es un sistema descentralizado para almacenar valor entre pares sin intermediarios y la característica principal, que esta red descentralizada que está distribuida en todo el mundo es totalmente segura, es inviolable. Uno registra información en esta red y no puede, toda información que se graba en esta red no se puede borrar, no se puede modificar. Los registros no se pueden cambiar una vez que se registran en la red blockchain. O sea, lo mismo pasa cuando yo hago una transferencia de Bitcoin, ese registro queda registrado en la blockchain de Bitcoin y ese registro no se puede ni modificar ni borrar. Y eso es lo que le da seguridad a esta tecnología, ¿no? Entonces, nosotros podemos llamarle blockchain como esta tecnología, como una nueva base de datos revolucionaria, le podemos llamar, porque nosotros almacenamos información. ¿Y qué cosas puedo hacer con blockchain? Una, las criptomonedas. Y otro es aplicaciones descentralizadas, donde yo puedo registrar, por ejemplo, certificados en la blockchain, ¿no? Yo tengo un activo que puedo registrar en la blockchain y como la característica principal de la blockchain es que no puedo cambiar ni borrar esa información, entonces, por ejemplo, puedo tener certificados, títulos universitarios, certificados de lo que yo quiera registrar en la blockchain que me da autenticidad y seguridad en esta información. Y después puedo tener un montón de soluciones que ahora vamos a empezar a hablar particularmente de las soluciones de tokenización y NFT, ¿no? O sea, estamos hablando de blockchain y, como tecnología y los smart contracts, que básicamente, digamos, son programas informáticos que yo ejecuto en una blockchain y a partir de eso empiezo a desarrollar aplicaciones descentralizadas. Y vamos a hablar del caso tokens. Yo puedo crear tokens dentro de una blockchain. O sea, yo tengo mi criptomoneda nativa, por ejemplo Bitcoin es la criptomoneda nativa del proyecto Bitcoin, Ethereum tiene su criptomoneda nativa como Ether, pero además puedo crear tokens. Y ahora vamos a hablar qué es un token. ¿Qué es esto de tokens? Porque vamos a ir a los NFT y básicamente es esto. Token fungible, no fungible. ¿Qué es un token? Un token es un activo digital que yo creo en la blockchain, ¿no? Es un activo digital que me da propiedad de algo. O sea, es una representación digital en una blockchain, ¿no? Y este token que yo creo en una blockchain, perdón, se me fue para... Este token que yo creo en una blockchain, ¿cómo lo creo yo este token? Mediante smart contracts, mediante programas informáticos. Son los que permiten crear ese token. Que permiten crear ese token. Y yo, ¿qué aplicaciones o qué plataformas de blockchain? Las más conocidas donde yo puedo crear tokens son estas que estoy mostrando aquí. Ethereum, Binance, Polygon, etc. Estas son las más populares, obviamente hay muchas más, pero puedo crear tokens en distintas plataformas de blockchain mediante los smart contracts. Los tokens pueden ser fungibles o no fungibles. Entonces ahí es donde donde nos vamos a los NFT, ¿no? Yo puedo crear un token que es fungible, como por el caso, la fungibilidad es si yo creo un activo que, digamos, que puedo crear varios activos que son iguales, que valen lo mismo. Es decir, un billete de 10 pesos, de 20 pesos, vale lo mismo que otro billete de 10 pesos. O sea, yo puedo crear tokens que valen lo mismo, que equivalen a lo mismo. Esos son tokens fungibles. Y además puedo crear un tipo de token que es no fungible. El token no fungible es algo único. Algo único que yo creo algo único. Que puede ser, por ejemplo, en lo físico podría ser algo como un arte físico, un artículo de lujo único. Y en lo digital podría ser un arte digital único. Entonces yo puedo crear un token que me represente algo en forma única. O tokens fungibles varios que equivalen a lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de token fungibles, no voy a entrar porque vamos a entrar en los temas NFT, pero por ejemplo los fan tokens, ¿no? Los equipos deportivos que crean tokens que les dan a sus hinchas para hacer cosas, ¿no? Y bueno, ese token es un token que se emite y se entrega a sus hinchas. Y cada uno de los tokens equivale a lo mismo. Eso es un token fungible. Pero bueno, nos vamos a los tokens no fungibles, que es la temática que vamos a tratar hoy. Entonces yo puedo crear un token no fungible. El token no fungible justamente es esto algo único. Es un activo digital que creo en la blockchain que me representa algo único, ¿no? Entonces, los NFT, digamos, nacieron en realidad hace muchísimo tiempo
se popularizó con el famoso proyecto de los CryptoKitties, que CryptoKitties era un conjunto de gatitos que tenían básicamente, cada uno de esos gatitos era único, o sea, tenía su color, su identificación. Entonces, realmente hubo un boom, digamos, era como coleccionar por primera vez algo único. Nosotros estamos acostumbrados a coleccionar en general cosas físicas, ¿no? Claro. O figuritas las estampitas. Las estampitas. Bueno, esto era coleccionar un gatito único que me representaba a mí o de alguna manera. Esto empezó en el año 2017 como el boom. Y a partir de ahí empezó a crecer este mundo de NFT. Porque empezó a decir, ok, hubo un proyecto que fue un boom en aquel momento, año 2017 estamos hablando, y dijeron, bueno, esto el NFT es un negocio. Y obviamente empezó a crecer enormemente. El pico, obviamente, fue el año pasado. El año pasado fue increíble. El año 2021 el tema de NFT explotó. ¿Ganadores de la pandemia? Porque la virtual ahí también cobró importancia. Sí, bueno, sí, sin duda, sin duda. Todo el mundo hablaba de NFT, todo el mundo quería tener su NFT, todo el mundo quería tener su coleccionable, era impresionante. Bueno, a partir de ahí se empezó el tema de arte digital, ¿no? Que en el marzo se vendió un arte digital de un artista, Beeple, que es un artista inglés, por 69 millones de dólares. Es un arte digital, un archivo JPG, que es arte digital único, se vende por 69 millones de dólares. El primer tweet, digamos, del fundador de Twitter, lo vendió en 2.5 millones. El NFT que me representa ese primer tweet se vende por 2.5 millones de dólares. Y a partir de ahí, un montón de acciones del tema NFT. Yo puedo crear NFT de arte digital, puedo usar NFT para juegos, ¿no? En videojuegos empezaron a usar el tema de NFT para representar artículos únicos. En deportes, por ejemplo, la misma empresa creadora de los CryptoKitties en el año 2017, en el año 2020, crea el proyecto NBA Top Shot. NBA Top Shot es un mercado para intercambiar NFT de la NBA. Uno puede comprar los 3 segundos de la hundida de LeBron James. Ese es un NFT único de LeBron James en la final X de los Lakers, por ejemplo. Y eso genera el modelo de poseer algo único, que ahora nos transforma en algo digital, ¿no? Entonces todo este mundo creció. Por supuesto, todo el tema deportivo, estamos hablando Luis Suárez, Messi, la selección argentina, Shaquille O'Neal teniendo sus colecciones de NFT. Cada uno quiso tener su colección de NFT, ¿no? Su artículo único es un activo digital único y bueno, y sus fans terminan, digamos, comprando y poseyendo algo único, digamos, digital de mi ídolo en este caso, ¿no? También, no vamos a entrar en este mundo, pero todo el tema de NFT vino a los videojuegos, como le decía. Los videojuegos empezaron a usar los NFT como, bueno, yo puedo usar una herramienta que es única, compro el NFT, la utilizo en el videojuego y después esa herramienta la puedo revender. Y entonces estoy revendiendo y usando NFT. Y a su vez, en el uso del Play to Earn, que es jugar para ganar, puedo usar esos NFT, juego, gano y empiezo a ganar criptomonedas. Y esas criptomonedas tienen un valor y empiezo a ganar dinero. Entonces nos vamos a otro mundo que es jugar para ganar. Empiezo a ganar dinero jugando a videojuegos. Un nuevo modelo que también es para charlarlo muy largamente. ¿En qué se puede usar NFT? Para un montón de aplicaciones. Un montón de aplicaciones. Nosotros estamos viendo arte, coleccionables, pero se puede usar en música cada vez más fuerte, en moda, en marketing, en tickets, bueno, hay un montón de acciones. El NFT, digamos, hoy se está usando para un montón de utilidades enormes, hay un montón de oportunidades, lo cual tenemos que estar preparados, sin duda, porque se generan grandes oportunidades, ¿no? Esa es un poco la visión que tengo sobre el tema de NFT. Totalmente revolucionario lo que se viene de este tema precisamente. Federico, igual consultarte, ¿no? Porque recién Ignacio planteaba todo este boom del NFT, pero se agrega otro capítulo y más que nada tiene que ver con lo virtual. Porque esto le pasa a todo el mundo, es decir, los artistas que ponen a consideración a lo que es virtual o a los fotógrafos, por ejemplo, que sacan una foto y luego, ¿qué pasa con los derechos? Me robaste la foto, es tuya, no es mía. Y ahí empieza a jugar un rol el tema de las propiedades, de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, las marcas y las patentes. ¿Qué pasa entonces ahí con el NFT y cómo se registran? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Muchas gracias, Bruno. La verdad que el tema es súper interesante y es uno de los temas
más innovadores para la propiedad intelectual, y acá vamos a ver que se intersectan muchísimos tipos de derechos, entre lo que son los derechos sobre el NFT mismo, los derechos sobre el bien que va a ser objeto de un NFT, por ejemplo, un cuadro, el ejemplar físico de ese cuadro, y también los derechos de propiedad intelectual sobre ese cuadro. Entonces, vamos a ver que hay muchísimos niveles. La idea un poco de hoy es conversar sobre algunos aspectos que son claves desde el punto de vista de la propiedad intelectual a tener en cuenta en proyectos y emisiones de NFT, y que muchos aspectos de esto, si no se tienen en cuenta, van a determinar el éxito o el fracaso del proyecto. Simplemente para poner en contexto, cuando hablamos de propiedad intelectual, nos estamos refiriendo a el derecho que tutela las creaciones de la mente humana en sus diferentes ramas, yo qué sé, los derechos de autor, las marcas y otros signos distintivos, las patentes, los diseños industriales y demás. Entonces, todo ese elenco de derechos son muy importantes en relación a los NFTs. Y la verdad que un poco comentaba Ignacio de la explosión de los NFTs, que sobre todo en el 2021, en donde NFT fue elegida la palabra del año, vimos muchísimos proyectos, y lo que vimos también fue que estos proyectos no necesariamente estaban acompañados de un cabal entendimiento de cuáles eran las implicancias de propiedad intelectual en relación a los NFTs. Y eso determinó que proyectos millonarios, de que podríamos contar muchísimos ejemplos, nunca vieran la luz por temas de propiedad intelectual, o que hubieran tenido que ser discontinuados porque realmente no tenían en cuenta lo que era la regla de propiedad intelectual y cómo aplicaban a este proyecto. Y la verdad que en muchos casos eso tuvo que ver por un desconocimiento de cómo funcionan las reglas de propiedad intelectual, y en otros por una creencia también dada de una idea del cripto, de que cripto no está regulado, de que no hay normas, y la verdad es que eso con relación a la propiedad intelectual no es así. La propiedad intelectual tiene normas robustas y que, si bien no fueron pensadas inicialmente para cripto, sí aplican, y todos los proyectos de cripto están dados dentro de un marco jurídico. Y acá el tema no es tanto si hay regulación o no hay regulación, sino cómo aplicamos la regulación de propiedad intelectual que existe hoy a los proyectos cripto. Y eso es algo que está hoy en boga y que lo están viendo jueces, y hay varios casos muy interesantes en relación a cómo aplican las normas existentes de PI a los proyectos de propiedad intelectual. Entonces, en ese marco es clave que los proyectos de cripto y de NFTs, tengan un asesoramiento de propiedad intelectual desde el inicio, porque es algo que va a dar valor, va a ser un diferencial entre los proyectos y en última instancia va a determinar la viabilidad. Es decir, yo puedo hacer mi proyecto, tengo los derechos que preciso para hacer este proyecto o no lo puedo hacer. Entonces, el enfoque que queremos abordar hoy en estos breves minutos es hablar de, y acá haciendo un paralelismo con un concepto de la privacidad, que es la privacidad desde el diseño. También los proyectos de NFT tienen que tener un enfoque de propiedad intelectual por diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el inicio, desde cuando uno concibe un proyecto de NFTs, tiene que considerar cómo ese proyecto se relaciona con las normas de propiedad intelectual en toda la vida del proyecto. Desde la creación o la acuñación, el minting del NFT, tengo los derechos para hacer eso. ¿Qué pasa con el uso o la explotación de ese NFT? ¿Tengo derechos para los usos que yo quiero licenciar o dar a la gente para que use ese NFTs? ¿Eso está contemplado? ¿Y qué pasa a nivel de observancia o enforcement de mi colección de NFTs? Es decir, si alguien me copia a mí mi NFT, saca una colección paralela sin mi autorización, ¿cómo puedo hacer yo valer mis derechos de propiedad intelectual para impedir ese uso no autorizado? Entonces, todo eso es algo que no hay que verlo sobre la marcha. Eso es un enfoque que hay que hacer desde el diseño, es decir, desde el momento que uno concibe un proyecto de NFTs que esté vinculado con un activo sujeto a propiedad intelectual. Entonces, yendo un poquito para atrás. Perfecto. Bien, entonces, desde este punto de vista, un poco una idea que hay que tener en cuenta son que hay 3 niveles de derechos involucrados en un NFT, por lo menos. Primero está el tema de la propiedad sobre el NFT como el certificado digital, es decir, básicamente lo que comentaba Ignacio, ese certificado que dice que hay un determinado archivo que está en la blockchain, que ese es único y que está garantizado su autenticidad por ese NFT. Eso es un nivel de propiedad. Después hay otro nivel de propiedad que tiene que ver con el activo subyacente al NFT, es decir, el activo con el cual yo acuñé el NFT. Puede ser, por ejemplo, el JPG que decía Ignacio en esa obra de arte digital. Es decir, alguien va a ser dueño de ese JPG. Y después hay un tercer nivel
que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual y que no necesariamente van a estar esos 3 derechos en cabeza de la misma persona. De ahí es donde han suscitado algunos malentendidos de gente que piensa que por el hecho de que se le transfiera o tenga la propiedad del NFT, tiene los derechos de propiedad intelectual subyacentes a ese activo que se está tokenizando. No, eso no es necesariamente así, y si no hay términos y condiciones que hagan que realmente señalen esa transferencia, y vamos a ver otros condicionantes que tienen que existir, realmente no se van a transferir los derechos del NFT, y yo por tener un NFT, capaz que realmente no tengo derechos sobre, por ejemplo, ese video que es parte del NFT y no puedo hacer un uso, por ejemplo, licenciar ese video a un tercero para que lo incorpore en una película. Entonces hay que tener bien clara esta distinción y hay que ver bien la letra chica en un proyecto de NFT para saber básicamente qué es lo que estoy adquiriendo desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Y ahí un poco yendo a este enfoque de propiedad intelectual por diseño, lo que yo quería compartir con ustedes son algunos puntos claves que hay que entender o tener en cuenta cuando encaramos desde el principio el proyecto. Lo primero es entender cuál es el activo que nosotros estamos tokenizando, como decía Ignacio, qué es, si es una imagen, si es un video, si es un audio, si es un activo físico, si es un activo del mundo digital, y entender qué derechos de propiedad intelectual pueden recaer sobre ese activo. Si estamos hablando de una obra que es protegible por derechos de autor, hay que ver si esa obra también está en el dominio público o en el dominio privado, es decir, si todavía está sujeta a derechos, si hay marcas, si hay patentes involucradas. Hay que entender primero qué es lo que vamos a tokenizar y qué derechos están involucrados. Después hay que entender qué relación tiene el que está acuñando el NFT o el emisor con ese objeto que ahora lo va a convertir en un NFT. ¿Es el autor? ¿Es un cesionario, un licenciatario? Es decir, ¿tiene permiso o le adquirió los derechos del creador de ese activo que ahora se va a tokenizar? Y ahí entra a tallar un concepto que es clave en materia de propiedad intelectual, que es el de la cadena de derechos o cadena de titularidad. ¿Qué significa eso? Que hay que revisar, hay que ver la cadena de contratos y ver que todos esos contratos le den al emisor derechos suficientes para acuñar el NFT y lanzar esa colección. Y después hay que ver bien, y ambas partes tienen que tener claro, cuáles son los términos y condiciones del emisor, tanto el emisor como el comprador. Es decir, tiene que haber claridad sobre esos términos, que pueden, básicamente, hay autonomía de la voluntad sobre qué es lo que se puede ceder al titular del NFT, si se transfiere la propiedad toda, la propiedad intelectual toda, si se va a licenciar, si solamente van a ser usos comerciales o usos no comerciales. Eso hay que verlo y tiene que estar claro desde el vamos. Y ligado a eso, otro punto que es clave es que desde el punto de vista jurídico, y acá estamos en un marco jurídico, la transferencia de esos derechos que se están otorgando esté soportada por las formalidades y requisitos que pueda exigir el derecho aplicable. Es decir, si por ejemplo en mi país para transferir derecho de propiedad intelectual se requiere un contrato escrito, necesariamente va a tener que haber un contrato escrito. Lo mismo si se requiere alguna inscripción o alguna cesión, y también todo tiene que estar de acuerdo a las normas del derecho contractual de oferta y aceptación, que el que compra el NFT acepte cuáles son los términos y condiciones. En ese mismo sentido, otro punto que es clave también desde el punto de vista del comprador es saber básicamente si los derechos de propiedad intelectual que está adquiriendo le permiten hacer el uso que después tiene proyectado. Si yo, por ejemplo, tengo un museo de NFTs en el metaverso y voy a comprar un NFT para agregarlo a mi colección, me tengo que asegurar que desde el punto de vista de derechos de propiedad intelectual tenga los derechos suficientes para hacer ese uso, que quizá cobre entrada, estemos hablando de un uso comercial. Si yo quiero después usar ese NFT para una serie de televisión y mi personaje, por ejemplo, puede ser un Bored Ape, lo quiero incorporar a una serie, tengo que asegurarme, tanto desde el punto de vista técnico, que Ignacio sabrá que no se puede hacer cualquier cosa desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista legal de que yo tengo esos derechos. Y después hay que tener mucho cuidado con los derechos de terceros, es decir, ¿qué pasa si el activo que yo estoy tokenizando tiene una marca de un tercero? Tiene una obra sujeta a derecho de autor que es propiedad de un tercero. ¿A quién le tengo que pedir yo permiso? Tengo que verlo, tengo que saberlo para que el proyecto sea viable. Y esto también impacta, muy importante, en cómo yo hago el marketing del proyecto. Es decir, si yo no tengo que dar a entender, si no hay una afiliación entre ese tercero y el proyecto, de que en realidad el proyecto está avalado o sponsoreado por ese tercero que puede estar
dentro del activo subyacente que yo estoy tokenizando. Y por último, en esta serie de recomendaciones, también hay que tener claro qué obligaciones asume cada parte en relación a la observancia o enforcement de la colección de NFTs. Por ejemplo, si alguien copia el NFT que yo le vendí a un comprador, el emisor ¿está obligado a perseguir ese uso no autorizado? ¿Tiene que hacerle un juicio? ¿Quién lo puede hacer ese juicio? ¿El comprador o el emisor? Esos derechos tienen que estar regulados desde el punto de vista, desde el inicio, y tiene que haber claridad. Acá volvemos a la idea inicial. Pueden haber dudas sobre cómo aplican hoy las normas de propiedad intelectual a los NFTs, pero lo que tiene que haber claridad es en este enfoque de propiedad intelectual desde el diseño, porque agrega valor al proyecto, porque es un diferencial frente a otros proyectos que pueden no tener este approach, y porque en definitiva va a determinar la viabilidad o no del proyecto y que no se hayan invertido miles de millones de dólares en algo que después no sea nada y que desde el punto de vista de la propiedad intelectual no tenga mucho valor. Sumamente interesante tu intervención, Federico, y es un asesoramiento de principio a fin, no solamente para ustedes, los operadores jurídicos, sino también para los vendedores y compradores de los NFT, porque también la tecnología, bueno, se mete ahí en el derecho y tiene que seguir los procesos que pide precisamente la parte legal. Precisamente en ese sentido, Juan José, tú has participado en rondas de inversiones, en lo que tiene que ver con las startups. ¿Qué otros aspectos legales se pueden hablar precisamente sobre este nuevo negocio, mercado que está apareciendo aquí en este siglo? Mira, Bruno, la verdad es que dentro de todo lo que es NFTs, yo digo siempre que es una industria absolutamente horizontal, porque puede ser mezclada con muchísimas aplicaciones. Una de esas que hemos visto mucho es el tema pagos. Están empezando a aparecer empresas que lo que están haciendo es procesar pagos utilizando NFTs. Es decir, que vos puedas con tu NFT pagar, obviamente con una operación de back office detrás. Estas nuevas startups lo que hacen es ese back office, esa operación de back office, utilizarlo para ir a comprar en el supermercado, para pagar un servicio y de esa manera generar dentro del NFT una transabilidad que puede ser usada en la vida real y darle una aplicación práctica por fuera de lo que tiene que ver con lo artístico y lo cultural. Eso es una nueva tendencia que está apareciendo muchísimo. ¿Esto ya pasa en Uruguay que estás comentando? No, en Uruguay todavía no pasa, está empezando a pasar en Estados Unidos, en países en donde tal vez existe un desarrollo tecnológico superior. Tampoco está pasando en Argentina todavía, pero realmente es algo que es novedoso y que va a cambiar la forma en la cual nos relacionamos también. Porque en definitiva el impacto cultural no solo es artístico, sino también es social. Y obviamente en conexión con lo que decía Federico, también desde lo legal tenemos que estar listos para dar las garantías para que quien está utilizando ese NFT para pagar y quien está recibiendo, que probablemente tal vez recibe dinero fiat, pero usando ese NFT como medio de pago, forme parte de una operación que sea 100% lícita y que no tenga ningún defecto, ningún vicio legal. Entonces, en ese proceso, que es hacia donde en definitiva va el mundo, creo que nuevamente todo lo que tiene que ver con lo legal, por el lado de lo técnico, es fundamental. También nos pasa mucho con los clientes, en sintonía con esta fiebre que comentaba Ignacio que hubo con temas de NFT, de alguna manera hay un proceso de discovery en el cual tenemos que participar en el marco de un brainstorming de entender qué es lo que el cliente quiere. Porque muchas veces el famoso quiero mi NFT, desde la bajada a tierra y la conexión con el mundo real no es tan directo. Entonces, hoy estamos en ese proceso, en el proceso en el cual conectamos la realidad con la realidad, digamos, que vivimos en el día a día con esta nueva realidad digital. Y la verdad que tenemos muchísimo por hacer y muchísimo por progresar y por eso es un área multidisciplinaria que va absolutamente horizontal. Pero mañana, por ejemplo, llega un cliente y quiere aplicar esto que me estabas comentando, ¿no? De hacer algo cotidiano como ir a un supermercado y aplicar el NFT, y viene a tu estudio jurídico. ¿Y qué se le puede explicar? Porque eso acá no se puede aplicar en Uruguay, pero viene con esa tecnología porque estuvo viajando por el mundo. ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, acá del asesoramiento? Primero, que todo se puede estructurar, que todo se puede hacer, que no hay límites para que eso suceda, de la misma manera que tampoco había límites en su momento para que vos puedas con una tarjeta prepaga ir a un supermercado y pagar con cripto.
Y eso hoy es una realidad en el mundo, es una realidad en Argentina, es una realidad acá en Uruguay en breve, es una realidad en el mundo. Y eso hace 2 años era absolutamente impensado, que vos puedas a una persona que no sabía lo que era Bitcoin pagarle con Bitcoin. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y estoy convencido de que va a pasar, en un plazo similar, pagarle con un NFT a una persona que no sabe lo que es un NFT, no tiene un NFT y que tampoco va a recibir ese NFT, porque no le interesa, pero recibe el producido de ese NFT. Ahí hay algunas cositas que tienen que ver con evaluación de mercado, con chequeos previos de propiedad horizontal, de propiedad industrial, que son importantes, pero que son cuestiones que se van acomodando a medida que las ideas van madurando, digamos. Los mismos desafíos que yo he visto cuando estructuramos los pagos con cripto en Argentina utilizando tarjetas, los mismos desafíos que se han visto cuando empezaron a aparecer los primeros exchanges locales en los cuales hemos participado. La verdad es que si hay algo que aprendí y vi es que desde esa primera reunión en donde todo parece tan lejano y difuso hasta que existe, pasa y lo ves, hay muy poco tiempo y mucha maduración en el medio, porque hay tecnología por medio. Para comenzar a finalizar, precisamente quiero escuchar la opinión de los tres. Precisamente voy a comenzar contigo, Juan José. ¿Cuáles son los desafíos que tiene que encarar Uruguay? Porque esto de alguna manera va a empezar a estar en todo el mundo y Uruguay no se puede quedar atrás porque la tecnología también avanza a pasos agigantados. ¿Qué desafíos ves desde tu área y qué tiene que encarar Uruguay para estar ahí a la vanguardia? Yo creo que Uruguay ha progresado mucho en el último tiempo. Regionalmente ha crecido un montón. Realmente hay mucha influencia en lo que tiene que ver con Argentina, que ha contribuido, pero también mucho crecimiento local. La verdad que desde mi lado el hecho de tener profesionales calificados como Federico, como Ignacio, en cada uno en su área y que son una referencia, sobre todo con Ignacio hemos tenido el placer de trabajar. Justo hoy nos acordábamos, y yo desde Argentina y él desde Uruguay, y generando este intercambio. Entonces, esa es la prueba cabal y la prueba viva de que hay una integración regional, que Uruguay está absolutamente integrado, que está creciendo muchísimo en este aspecto y que tiene mucho más por crecer, y al mismo tiempo también hay las empresas que vos vas viendo, cómo van internacionalizándose, llegando al mundo, conectando el ecosistema emprendedor. La verdad que lo que se está haciendo es admirable y creo que tiene mucho más por hacer también, que es recién el comienzo. Creo que avisó un gran futuro para Uruguay en ese sentido. Federico, ¿qué otros aspectos para mencionar desde tu punto de vista de propiedad intelectual de cara a las NFT, un futuro para Uruguay prominente? Concuerdo plenamente con lo que dijo Juan. Creo que el talento humano es clave y que cada vez más este tema esté en el tapete. También el tema de si bien las soluciones siempre de derechos son locales, pero hay que estar siempre mirando qué pasa en otros países. Hoy por hoy hay varios casos a nivel de tribunales americanos, en China, que son claves para definir cuál va a ser el futuro de la aplicación de las normas de la propiedad intelectual a los NFTs y que un poco van a delinear los contornos de cómo entendemos y qué aspectos hay que mirar. Entonces, siempre hay que estar atento a las soluciones internacionales para después ver cómo eso se lleva a lo local y al marco local, y también tener en cuenta que los proyectos de NFTs muchas veces no tienen fronteras, entonces hay que armarlos siguiendo best practices o básicamente el enfoque en qué es lo mejor y qué es lo mejor a nivel internacional. Ignacio, ¿cómo se sigue con esta infraestructura de los NFT? ¿Qué es lo que hay que aportar de ese punto de vista en Uruguay para este boom? Bueno, comparto totalmente lo que comentan los colegas y realmente, a ver, es como comentabas, o sea, esto es un mundo global y en realidad uno puede crear un proyecto NFT de Uruguay o sea, un equipo distribuido. En realidad, yo creo que lo que tiene que pasar en Uruguay es mayor educación en todo este mundo, entender de qué se trata. Estas instancias son fundamentales. Sin duda la parte legal es fundamental cuando creas un proyecto de NFT, pero principalmente en Uruguay yo entiendo
de lo que tiene que haber es masificarse la educación, entender qué son los NFT, qué es blockchain, qué se puede hacer, cuáles son las utilidades. Yo creo un NFT y qué utilidad va a tener. Y qué aspectos legales voy a necesitar. Pero más allá de eso, entender qué es un NFT. No llevarme solo por una noticia, por una noticia destacada de un diario, de una revista o de un sitio, digamos, de internet. No, o sea, entender qué hay por detrás, cuál es el valor y capacitarnos y, digamos, para poder entender de qué potencial tiene esta tecnología, en qué puedo usarlo yo y realmente aprovecharlo. Y aprovecharlo a nivel mundial, de Uruguay o de Latinoamérica. Yo siempre hablo de Latinoamérica para el mundo. O sea, el mundo tenemos nuestros clientes en el mundo NFT, es el mundo. Yo creo cualquier cosa y me lo pueden comprar de cualquier lado del mundo. Entonces, nada, hay muchas oportunidades y creo que va por ahí, digamos, entender, capacitarnos, educarnos y poder desde Latinoamérica vender todo este conocimiento que podemos lograr al mundo. Les agradecemos entonces a Ignacio Varese, Federico Fischer y Juan José Otálvarez precisamente por este panel sumamente interesante, aspectos técnicos y legales a tener en cuenta de las NFT. Vamos a seguir con más Legal Tech Summit para ustedes. Hablábamos anteriormente de otros paneles, lo que tenía que ver con la firma digital. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos digitales? Lo vemos en el próximo panel. Ya seguimos con más Legal Tech Summit.